de puesta, cuáles son las condiciones de para qué sirve la puesta a tierra, y después vamos a ver cómo es que funciona una puesta a tierra, cómo hace para descargar cuando aparecen fallas o pérdidas, y después sobre el final de la clase, no sé si la de hoy, cómo se mide. A ver, la puesta a tierra es la conexión de una parte del circuito con la tierra, digamos. Nosotros sabemos que, y es una ley física, que todos los sistemas tienden a permanecer en el estado de mínima energía. Esto a ustedes se lo deben haber dicho en física, donde, por ejemplo, si tenemos un plano inclinado y soltamos cualquier elemento, el elemento se va a ir a la parte más baja del plano inclinado. ¿Por qué? Porque ahí tiene menos energía potencial. En el caso de la instalación eléctrica o de la electricidad, el estado de mínima energía es cuando no hay potencial, cuando el potencial respecto de tierra es cero. Y eso lo vemos, por ejemplo, en una descarga atmosférica. ¿Qué es lo que aparece? Aparece una alta tensión en un choque entre nubes provocado, no viene el caso ahora, lo vamos a ver cuando vean transmisión y distribución, pero provocado por una fricción molecular del aire en su movimiento ascendente por efecto de las corrientes térmicas. Se cargan con diferentes potenciales las nubes, chocan, se produce una descarga entre ellas, y esas descargas lo que buscan es ir a tierra. Por eso los rayos no van hacia arriba, siempre van a, a buscar el potencial de tierra. Así que la idea es que estas instalaciones están construidas para justamente drenar a tierra las corrientes o las cargas eléctricas que tengan los sistemas. El objetivo principal, y esto puede ser pregunta de examen, ¿cuál es el objetivo principal de un sistema de puesta a tierra? Es garantizar la seguridad, ahí dice de las personas, en realidad, porque son las más importantes, pero es garantizar la seguridad de los seres vivos. Porque también una buena puesta a tierra también puede evitar que los animales se maten o se electrocuten. Entonces, primordialmente, y esa es la respuesta correcta, garantizar la seguridad de las personas. Después, garantizar la protección de las instalaciones, mejorar la calidad de servicio. Hoy todos los monitores de las computadoras son LCD, pero cuando estaban los monitores viejos, que creo que en la facultad todavía hay algunos, los monitores de tubo, si la puesta a tierra no era buena, se veía como temblando la imagen en el monitor. Mejorar la calidad de servicio. Ahora después vamos a ver qué es lo que pasa con las protecciones cuando la puesta a tierra no es buena. Y básicamente establecer un potencial de referencia de manera tal que sobre ese plano de referencia se tomen todas las tensiones. Esto es muy útil en electrónica. No tuvimos la oportunidad de utilizar el osciloscopio, pero en electrónica se conecta o se refieren todas las tensiones a lo que se denomina en la vieja nomenclatura chasis. No sé si alguna vez habrán sentido nombrar. Hoy el chasis no existe porque está todo hecho sobre plaquetas de circuito impreso, pero los primeros aparatos electrónicos estaban montados sobre una parte metálica o sobre una bandeja de aluminio generalmente, que se denominaba chasis, y ese era el que se ponía a tierra. Chasis o masa. Como... Sí, sí, la masa se conectaba al chasis, sí, es así como vos decís. Bien, ¿cuáles son los requerimientos que tiene que tener una puesta a tierra? En principio, lo que tiene que tener es un camino de impedancia muy baja para que toda la energía acumulada
ya sea por una falla o de un conductor activo o por la caída de un rayo o por lo que fuera, por una sobretensión del tipo que fuera, esa corriente o ese potencial pueda drenarse a tierra en forma fácil. Por eso lo que hablamos es de tener una baja resistencia de puesta a tierra, que ahora después vamos a ver cuánto vale, porque la usanza popular y, digamos, la creencia dice tiene que ser menos de 10 ohms, otros dicen tiene que ser menos de 5 ohms. En realidad no importa tanto cuál sea el valor. Hay otras cuestiones que también hacen que uno pueda tener una resistencia de puesta a tierra más alta en un circuito que en otro, y sin embargo con una resistencia más alta estar mejor protegido que en el otro circuito que la podría tener más baja. Sí, eso genera, eso en particular que mencionó, genera mucha controversia, hay mucha ignorancia en eso respecto a qué Y valor. bueno, para eso estamos estudiando. Y entonces también limitar a un valor seguro la elevación de potencial de todas las estructuras metálicas. Porque ¿qué pasa? Puede caer un rayo, por ejemplo, en el techo de un galpón. Y entonces ahí lo que puede aparecer es una elevación de temperatura, una elevación de tensión de toda la instalación. ¿Por qué? La corriente va a circular a tierra, va a caer en el techo y va a circular a tierra por toda la estructura del techo. Ahora, nosotros sabemos que cuando circula corriente y el valor de la resistencia de las columnas que sostienen al techo no es cero, entonces, ¿qué quiere decir? Que si está circulando corriente entre dos puntos distintos de esa estructura, va a haber una diferencia de potencial. Si está circulando corriente, entre los extremos de una resistencia hay una diferencia de potencial. Y eso es lo que tenemos que evitar o tenemos que disponer de la manera de evitar que en una situación como la que les describí, no haya un potencial peligroso para las personas. Por lo tanto, el reglamento de la EA exige que todas las puestas a tierra, todas aquellas conexiones que puedan conducir corriente a tierra tienen que estar interconectadas. Y esto es una de las cosas que mata los mitos. La puesta a tierra de la cañería de incendio, la puesta a tierra de la cañería de gas, la puesta a tierra de la instalación eléctrica, si hay varias jabalinas, todas tienen que estar interconectadas. La estructura, si es una estructura de hormigón del edificio, todos los hierros de la estructura del hormigón tienen que estar interconectados con la puesta a tierra. En definitiva, eso es lo que pide la normativa. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, ustedes son electricistas. Si tengo muchas resistencias en paralelo, ¿cuál es el valor de la resistencia total, de la resistencia final? Mucho menor. Menor que la menor. ¿Eh? Si yo tengo una resistencia de 1, otra de 2 y otra de 3 ohms, cuando haga el paralelo va a ser menor que la de 1 ohm. Siempre el paralelo es menor que la menor. Entonces, ese es el otro motivo o el otro requerimiento de la puesta a tierra, limitar el valor de la elevación de potencial cuando está haciendo la descarga. Y hay otras funciones que son importantes. La función de seguridad de los seres vivos, acá lo puse bien, ya les dije, no solo las personas. Permitir que las protecciones despejen rápidamente las fallas. Cada vez que hay un cortocircuito, no siempre la corriente de cortocircuito es con resistencia cero. Por ejemplo, en un cortocircuito monofásico, cualquiera que pueda pasar en la casa de ustedes, nunca la resistencia entre positivo y negativo, o casi nunca, es cero. Esos cortocircuitos aparecen porque a lo mejor hay humedad, porque a lo mejor se va deteriorando con el tiempo, o porque sobreexigieron a la instalación y hay derretimiento del aislante.
a veces no hay derretimiento, pero sí se carbonizó el aislante, de manera tal que la corriente de cortocircuito está limitada justamente por la impedancia de cortocircuito, y si esta impedancia de cortocircuito es elevada, nosotros podemos tener una corriente de circulación sin que operen las protecciones. Para que las protecciones operen adecuadamente, nosotros debemos hacer que el cortocircuito sea franco. Cuando hay una falla, que sea franca a tierra. De esa manera, la corriente de cortocircuito es elevada y hace operar a la protección. Una protección, por ejemplo, de 16 amperes, una termomagnética de 16 amperes, no va a operar con 16. Va a operar con un poco más de 16. Ahora, ¿qué pasa? Esto depende de una curva de operación. Pero ¿qué pasa? Si nosotros durante un tiempo tenemos 15,5, entonces esa falla va a tardar en verla la protección. Ahora, si cuando resulta que aparece una falla, en lugar de 16, como la falla tiene impedancia 0, la corriente es 220 dividido en casi 0, la corriente es infinita, no 16 amperes. Por lo tanto, la protección va a operar rápidamente. Servir de referencia al sistema eléctrico, se los comenté recién. El otro tema que tiene que tener la puesta a tierra es la capacidad de conducir y disipar la corriente de falla. Ustedes imagínense, y por esto es otra de las cosas que la norma de instalaciones eléctricas fija, hay un valor de sección del conductor de puesta a tierra. Nosotros no podemos, y lo he visto, en una época yo hacía mediciones de puesta a tierra, ahora le dejé esa tarea a mi hijo, pero he ido a hacer mediciones de instalaciones donde los conductores de entrada eran de 120 milímetros cuadrados y el conductor de puesta a tierra era de 16. Era un conductor relativamente importante. Pero a ver, en algún momento, si la sección no es la apropiada, el conductor de puesta a tierra sirve de fusible. Y entonces no tiene la capacidad de conducir y disipar las corrientes de falla. Por lo tanto, así como calculamos las corrientes de fase para que no tengamos caída de tensión o no tengamos problemas en la alimentación, también el conductor de puesta a tierra tiene que tener el valor suficiente, y eso está normado en tablas. En esta presentación lo vamos a ver. En el caso de la transmisión rural, que lo que se trata de hacer es una instalación lo más barata posible. ¿Por qué? Porque en general a lo mejor a ustedes les piden suministro, una distribuidora tiene la obligación de dar el suministro siempre, y a lo mejor tienen que hacer 8 o 10 kilómetros con una línea rural para alimentar, qué sé yo, una ordeñadora en un tambo. Entonces, gastar ahí en postación, en aisladores, en ménsula, conductores, etcétera, se complica muchísimo y significa un costo que con el consumo de energía tan bajo no se amortiza nunca. Entonces lo que se suele hacer es postación de madera. Ya cuando vean en el último año en transmisión y distribución rural, el ingeniero Vicio se los va a explicar con mucho más detalle, pero lo que se busca hacer es barato. Entonces se pone un solo poste, se pone un poste de madera, un solo conductor, no lleva ménsula, generalmente como es un solo conductor va con un aislador rígido adherido al poste, y nosotros necesitamos hacer circular la corriente. Entonces, por ese solo conductor se transmite la energía y el retorno se hace usando la tierra. Se clava una jabalina en el emisor o en la fuente y otra en el receptor, y por un solo cable va la alimentación y regresa por el terreno. Así que también la tierra sirve como conductor de retorno en una transmisión rural. Y también para limitar las sobretensiones de maniobra. Ustedes saben, porque ya lo han estudiado, que una onda
de trifásica, o las componentes trifásicas, un cortocircuito, se puede estudiar mediante la aplicación de lo que se llaman las componentes simétricas, donde les recuerdo que hay dos ternas, una gira en un sentido, la otra gira en el sentido opuesto, y después hay otra que se llama homopolar. Entonces, cuando uno puede limitar la corriente homopolar teniendo un buen sistema de puesta a tierra, con lo cual las sobretensiones de maniobra se limitan, mientras está bien puesta a tierra. ¿Dónde es necesario colocar sistemas de puesta a tierra? Sistemas de corriente continua bipolar, solo en algunos sistemas de corriente alterna de menos de 50 volts, en todos los sistemas de tensión nominal menor a 1 kilovolt, en todos los sistemas de corriente alterna mayores a 1 kilovolt. Después les explico cuando hablemos del tema doble aislación, por qué en algunos sistemas de corriente alterna menores a 1 kilovolt no hace falta la puesta a tierra. Pues se los digo ahora. Cuando ustedes usan, por ejemplo, en los televisores modernos o en un secador de pelo o incluso las máquinas herramientas modernas que traen un sistema de doble aislación, trabajan con 220 volts, pero no tienen la clavija de puesta a tierra en el tomacorriente. ¿Por qué? Porque la seguridad está garantizada porque el aparato tiene doble aislación. Entonces en esos sistemas o en ese tipo de aparato no se requiere puesta a tierra. Cosa que no ocurre cuando las tensiones nominales son mayores a 1 kilovolt, ahí siempre hace falta la puesta a tierra. Si tenemos transformadores en conexión estrella y el centro de estrella va puesto a tierra para entregar tensiones de 380/220 con neutro sólidamente a tierra o rígidamente a tierra se llama, ahí también tenemos que tener un bajo valor de la puesta a tierra. Todas las torres de transmisión y las de iluminación van puestas a tierra. Ya ha habido algunos inconvenientes y desgracias por puestas a tierra mal hechas. Me acuerdo un caso que me comentaron de un ingeniero que volvió de un viaje al exterior y cuando llegó en migraciones directamente lo metieron en cana porque él había firmado las mediciones de puesta a tierra de un country, de las columnas de iluminación internas del country, y un chico se había electrocutado tocando una columna de iluminación y bueno, lo hacen penalmente responsable porque él tenía que haber avisado que la puesta a tierra no estaba, o él firmó que estaba bien y no estaba bien, o no estaba, no sé cuál fue la cuestión, porque no sé cómo terminó la historia, pero sí que cuando él regresó al país tenía pedido de captura, ¿no? Profe, perdón, pero la puesta a tierra por sí sola no garantiza la seguridad. Sí, igual, eso es cierto, y todas las marcas Sí. deben llevar obligatoriamente, creo. O sea, tienen que llevar, o sea, no se puede comercializar un producto en Argentina que sea menor o igual a hasta 63 amperes. No se puede comercializar productos que no tengan sello de certificación. Cualquiera sea, puede ser IRAN, puede ser Bureau Veritas, puede ser Tubeo, pero tienen que llevar un sello. Mayor a 63 amperes, ya estamos hablando de personal idóneo, por lo cual uno, como dice el ingeniero Juan Pablo, se tiene que hacer responsable de lo que va a instalar. Entonces ahí ya queda en el profesional el decidir qué va a comprar o no. Pero lo que sea de menor o igual a 63 amperes tiene que estar sí o sí certificado porque puede ir a comprarlo cualquier hijo de vecino. Claro, sí tiene que tener el sello de seguridad eléctrica. El sello de seguridad eléctrica y el sello de la certificadora. Claro, sí, sí. Bueno, Pero bueno, ahí es un ejemplo, la diferencia es abismal de precio, ¿no?
Está bien la calidad. Sí, bueno, sí, también ahí empieza a jugar pero ya con que vos tengas un sello de respaldo de una certificadora, te está diciendo que en el caso de los termomagnéticos de la IS 60898 o interruptores diferenciales, la 61008, te está diciendo que va a cumplir con los requisitos mínimos de seguridad, los mínimos, de ahí para arriba. Por eso la diferencia de precio. Claro. Sí, no, igual también te das cuenta a simple vista la calidad de los La materiales. construcción, la calidad de materiales, como dice el ingeniero Juan Pablo, también hay un poco de marketing en el medio. Hay varias cosas que juegan ahí. El packaging, vos ves una Schneider, ya como viene, hay algunas cosas ya vienen todas selladas. Sí, ni hablar. Pero no es lo mismo como en el caso que decía Juan, que el cliente ya te pida directamente, sin importar lo que vaya a pagar, vos se lo ponés lo que te pide. Ahora, si vos tenés que hacer un presupuesto, bueno, ahí vas a tener que ajustar un poco vos el lápiz y ver técnicamente si sirve o no sirve. Claro, no, sí, desde luego. Miren, esto pasa en todos los campos, ¿no? Vos llamás a un pintor a tu casa y te dice que con la pintura Alba le cobro tanto, con la pintura Casablanca le cobro tan más cuánto y con Sherwin Williams le cobro más cuánto. Y después está la usanza popular de qué tipo de pintura querés que te ponga. Tal cual, Juan, es así. Es lo mismo para... Sí. Es exactamente lo mismo lo que vos decís, es el claro ejemplo, pero en el sector nuestro. Sí. Lo que vos decías del tema de la certificación, en esto que estuvimos trabajando en esta ley de seguridad eléctrica o proyecto de ley de seguridad eléctrica, una de las cosas que se pide es que las instalaciones cumplan con los requisitos de seguridad de la EA, por un lado. Por otro lado, también se pide que los materiales, porque en este foro participó la EA, participamos nosotros como Consejo Profesional, participó la Asociación Argentina de Instaladores Eléctricos, participó CADIEM, que es la Cámara de Industriales, participó el APSE, el viejo APSE, participó IRAM. Entonces, entre todos, una de las cosas que se pidió es que todo el material tiene que ser bajo sello de calidad, de IEC, IEEE, IRAM o cualquier normativa, ¿no? Antes se pedía, bueno, nuestro sistema es más europeo que americano, entonces se pedían todas normas europeas, BDE, por ejemplo. Pero bueno, finalmente me queda algo muy importante, que es dónde se requiere la puesta a tierra, que es en los trabajos de mantenimiento en circuitos desenergizados. Esto alguna vez habrán sentido ustedes hablar de las 5 reglas de oro. ¿Alguno de ustedes está cursando seguridad eléctrica? No. ¿Sentiste alguna vez, o los demás pueden contestar también, sintieron hablar de las 5 reglas de oro? Sí, yo sí. Sí, profe. Bueno, lo mencionamos. Si yo les tengo que dar un consejo de viejo, no porque sepa mucho, pero de viejo, ustedes, si se van a dedicar a la parte eléctrica, deberían saber las 5 reglas de oro como saben el Padre Nuestro, por lo menos los que son católicos, qué sé yo, si hay alguna persona que profesa otra religión, el rezo más habitual. ¿Por qué? ¿Cuáles son las 5 reglas de oro? Para poder trabajar en un circuito desenergizado, yo voy a hablar un poco de seguridad eléctrica porque realmente el sistema de puesta a tierra, les dije, es justamente para proteger a la gente o para proteger a los seres vivos. Entonces, en esas 5 reglas de oro, la primera de todas es que el sistema tiene que estar, para no tener el circuito energizado, tiene que estar justamente desenergizado, tiene que haber un corte de suministro. Y ese corte tiene que ser visible. Por lo tanto, la pregunta que les hago ahora, si ustedes van a trabajar en un circuito que tiene que estar desenergizado y bajan la llave térmica, ¿está desenergizado ese circuito? ¿Tiene un corte visible? No, tiene que tener un candado justamente, No. Estamos hablando de corte visible. Miren, se las voy a decir las 5 reglas de oro y les porque me parece que es más importante todavía que lo que vamos a estudiar ahora. Lo que tengo que hacer es verlo, el corte. Entonces, si yo bajo una termomagnética,
Yo no puedo ver adentro de la termomagnética si los contactos se separaron, porque puede haberse roto un resorte, puede haberse recalentado, lo mismo con un contactor, ¿no? Se pueden haber fundido los contactos. Yo le saco la alimentación al contactor, el contactor abre, pero hay dos contactos que quedaron pegados porque se soldaron, porque hubo una sobrecarga, por lo que fuere, y el circuito sigue energizado. Si yo no veo el corte, entonces el circuito no puedo considerarlo como que esté desenergizado. Entonces la primera cosa es el corte visible. Les cuento lo que me pasó cuando tenía más o menos la edad de ustedes. No los puedo ver, pero más o menos la edad de ustedes. Me compro un terreno para hacerme la casa. En ese terreno había una prefabricada, fui a trabajar para desarmar la prefabricada y corté la luz. Yo creí que corté la luz. Era una de esas llaves muy viejas que son redondas de baquelita y que cuando uno baja la palanca para abrirla son dos chapitas que se separan, le separan los contactos. Bueno, cuando fui a tocar me pegó una patada. ¿Por qué? Porque las chapitas, una de ellas estaba soldada porque había estado sobrecalentada. Entonces, primera condición, el circuito tiene que ser abierto y yo tengo que ver dónde está abierto. Ese es el motivo por el cual en las instalaciones se ponen las instalaciones grandes de media y de alta tensión, además del interruptor, se pone un seccionador. Porque el interruptor, yo no puedo ver adentro del interruptor si está abierto o está cerrado. Entonces se utiliza un seccionador, que ahí uno sí puede ver si está abierto. La segunda regla de oro es, alguno de ustedes la mencionó recién, el candado, el famoso candado. La regla dice que hay que bloquear y trabar. Y muchos, aún gente que está en la profesión, confunden lo que es un bloqueo con lo que es una traba. Les aclaro que cuando hablamos de traba en instalaciones eléctricas hablamos de trabar el circuito y no de lo que están en la Panamericana, ¿no? Si estamos hablando de esa traba. ¿Qué significa bloquear el circuito? Y la condición es bloquear y trabar. Bloquear el circuito significa, por ejemplo, que si es un circuito con mando a distancia, le quito los fusibles de accionamiento. Entonces, por más que yo a distancia quiera operarlo, al no tener los fusibles de maniobra, no opera. Otra manera de bloquear un circuito es quitarle, en principio es quitarle toda la energía que lo hace funcionar. Si funciona con aire comprimido, vaciar el pulmón de aire comprimido de manera tal que cuando lo quiera accionar no hay aire para hacerlo. Si es un circuito hidráulico, lo mismo, descomprimir el circuito hidráulico. Generalmente los interruptores trabajan con un resorte, porque se necesita velocidad de apertura. Entonces, destensar los resortes que no tengan energía acumulada, todas esas son maniobras de bloqueo. Ahora, trabarlo, porque uno dice bloquear y trabar. Trabarlo significa colocar un elemento extraño o distinto del aparato para que no opere. Como bien mencionó alguno de ustedes, ponerle un candado. El candado no viene con el interruptor, se lo ponemos nosotros. Es un elemento extraño para evitar que, aún después de haberlo desenergizado el sistema de accionamiento, también colocarle un elemento extraño que no permita que se accione. Recién ahí, uno tiene que verificar que no hay tensión. ¿Por qué primero verificamos, o mejor dicho, bloqueamos y trabamos y después verificamos que no hay tensión? Porque si yo verificara que no hay tensión primero, me confío y mientras estoy siguiendo con el proceso de trabajo, alguien me lo volvió a conectar. Entonces, ahí estamos con problemas. Básicamente, cuando uno trabaja en oficinas o en algunos lados, una muy mala costumbre que tenemos los electricistas es creer que lo que nosotros sabemos en nuestra jerga lo saben todos.
Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos una termomagnética porque vamos a trabajar en un tomacorriente, por decir algo, ¿y qué hacemos? Le cruzamos una cinta aisladora arriba como señal de que no debe operarse. Pero eso lo sabemos nosotros. Viene la persona de la limpieza que no puede tomar mate y te levanta la térmica porque no entiende para qué está puesta esa cinta aisladora. Y si la cinta aisladora no es de buena calidad, se despega y se cae al piso. Y entonces vos estás confiado que vas a trabajar y alguien te levantó la termomagnética. Por eso hay que bloquear y trabar para que nadie más pueda operar el circuito una vez que yo lo bloqueé y lo trabé. Hay que identificar también, al mismo tiempo. Vaya, va. Esa es la quinta regla de oro. Yo no puedo identificar un circuito como que está desenergizado hasta no estar seguro de que está desenergizado. Entonces, vamos por parte, como decía el destripador. Primero, corte visible. Segundo, bloquear y trabar el aparataje en corte abierto, o sea, en posición de abierto. Tercero, verificar que no hay tensión, porque en algunos circuitos embarullados puede ser que yo piense que la alimentación viene de un determinado lugar de la instalación y resulta que está en paralelo con otro lugar. Muy común, por ejemplo, en el caso de los transformadores, que uno pone a tierra primario y secundario y ya está. Y después se da cuenta que cuando tienen una medición a través de un transformador de corriente, el circuito secundario de la medición está energizado y manda tensión a cualquiera de los dos arrollamientos del transformador. Con lo cual hay que mirar por todos los lugares donde puede venir suministro. Después de que verificamos ausencia de tensión, cuando ya estamos seguros de que no hay tensión y que sabemos que no va a haber tensión porque yo le puse un candado, le saqué la maniobra, si ya estoy seguro de que nadie me va a poder cambiar la condición del circuito, recién ahí lo pongo a tierra. Si hacemos a tiempo, en la siguiente clase les voy a mostrar un circuito donde está todo abierto, bloqueado, trabado y una persona se puede matar trabajando ahí. Pero hoy tengo que cambiar la presentación. Es una presentación de seguridad eléctrica que no la doy en forma particular en muchos lugares, pero no acá. Y una vez que verifiqué que no hay tensión, pongo a tierra y en cortocircuito. Por eso estamos diciendo sistemas de puesta a tierra donde se requiere en trabajos de mantenimiento con circuitos desenergizados. Pero tengo que tener la plena seguridad de que el circuito está desenergizado. Y una vez que puse a tierra, que ya estoy tranquilo de que nadie me puede operar el circuito, de que no hay tensión, de que lo puse a tierra, el otro tema, la quinta regla de oro, es señalizar. Porque por fallas de señalización se ha matado gente. Yo tengo ejemplos para contarle, no es el tema de la clase de hoy, pero hay ejemplos donde se cumplieron todas las otras reglas de oro, se cumplieron las 4 reglas: corte visible, bloqueo y traba, verificar ausencia de tensión, poner a tierra, pero se señalizó mal. Entonces se señalizó un equipo que estaba mal y la persona fue a tocar y se mató, porque estaba mal señalizado. Así que les vuelvo a repetir y memorícenselo porque de esto va para el que trabaje en esto su vida. Corte visible. Tengo que ver dónde está interrumpido el circuito. ¿Cómo harían un corte visible con una termomagnética, por ejemplo? Ustedes bajan la termomagnética, ¿sí? Y después prueban que no haya tensión o lo que fuere, y para que alguien que venga y le levante la termomagnética no los deje con una descarga, lo que hacen con el destornillador, aflojan los tornillos y le sacan los 3 cables, si es trifásica, o los 2 cables si es monofásica. Entonces ahí tienen un corte visible, porque aunque ustedes no vean los contactos adentro de la termomagnética, desconectaron los cables de los tornillos, y ahí sí tienen un corte visible. Corte visible, primera regla. Bloquear y trabar, que nadie pueda cerrar el interruptor. Verificar ausencia de tensión
poner a tierra y en cortocircuito y señalizar. Entonces, pero hoy estamos hablando de puesta a tierra, así que en los trabajos de mantenimiento es importante poner a tierra los circuitos desenergizados. ¿Dónde no se requiere o no es obligatorio? En los equipos y herramientas con doble aislación. Se los comenté antes, vienen de las 3 patas que tienen los enchufes comunes, vienen con 2 nada más. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de recibir una descarga porque todo lo que estamos tocando es aislante. En los bancos de capacitores de media tensión tampoco se ponen. En los sistemas de iluminación que trabajen con menos de 30 volt, porque con tensiones menores a 50 volt, si no está muy mojado el piso o las manos o lo que fuera, no hay probabilidad de descarga mortal. No que no se sienta, no hay probabilidad de descarga mortal. Y en los sistemas de muy baja tensión, como videocable, datos, alarma, telefonía, en esos casos no hace falta, no es que no hace falta, no es obligatorio poner sistema de puesta a tierra. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Cuáles son los requisitos? Profe, perdón. Sí, dale. Dijo en la anterior bancos de capacitores. De capacitores de media tensión. No es necesario. Se pone puesta a tierra. Bien. No estamos hablando del gabinete, sino del capacitor. ¿Eso qué? ¿Por la descarga que se generaría? La verdad no te sé decir, pero no se ponen a tierra, solo se pone a tierra la carcasa. Ajá. Bien. Bien. ¿Cuáles son los requisitos del sistema de puesta a tierra? Hay varios. El primero es que la resistencia de puesta a tierra tenga un valor tal que el sistema se considere que está puesto a tierra. Ya vamos a ver sobre el final de esta clase o principio de la que viene, que que el valor de la puesta a tierra no es un valor absoluto en ohms. Está relacionado con otra serie de parámetros, pero no nos adelantemos. El otro tema es que la puesta a tierra no tiene que tener variaciones con los cambios ambientales, ni con la circulación de una falla o la corriente de circulación de una falla. Ustedes imagínense que tienen un sistema puesto a tierra, una línea, una torre o lo que fuera. Aparece una descarga y resulta ser que o la corriente es muy alta y funde la puesta a tierra, con lo cual desapareció, ya no la tiene. Que cuando está circulando la corriente, se produce una diferencia de potencial importante entre puntos diferentes del sistema de puesta a tierra. La corriente de falla tiene que ser posible de drenar a tierra independientemente de cuál sea su valor, por eso se calcula y se diseña. Yo tengo que tener una sección lo suficientemente generosa como para que no produzca una caída de tensión muy alta y entonces si la resistencia de puesta a tierra es muy alta, la corriente que circule I por R, si la resistencia es alta y la corriente también, ¿qué es lo que vamos a tener? Una diferencia de potencial importante y eso puede ser peligroso. Una impedancia de onda, ustedes hicieron con Melo teoría de los campos, no sé cómo se llama, ¿lo vieron eso? Algunos sí, otros no. Bueno, ¿se acuerdan de a lo que se llama la impedancia de onda? ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos, creo que la mayoría lo habrán visto, se los habrán contado en integración eléctrica 1 y 2, que hay lo que se llama el efecto pelicular en corriente alterna, donde cuanto más alta es la frecuencia, más por la parte exterior del conductor circula la corriente. Entonces, lo que necesitamos es que la puesta a tierra tenga un valor de impedancia bajo, justamente por lo mismo que decíamos antes, que si el valor de la impedancia es muy elevado, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener?
vamos a tener que cuando está circulando la corriente de falla, la diferencia de potencial que aparece es importante y eso complica la existencia. Sobre todo en aquellas corrientes de tipo impulsivo. Creo que el otro día les comenté a ustedes y me dijeron que lo sabían, lo que era un delta de Dirac, ¿sí? Un pulso de corriente. Un pulso, el delta de Dirac que se estudia en matemática, en principio tiene un valor de frecuencia infinita. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la inversa del periodo. Y si yo vengo con un valor cero y de repente tengo un valor máximo, no importa cuál sea, en un tiempo cero, 1 sobre 0 da infinito. Por lo tanto, la frecuencia va a ser infinita. Si la frecuencia es infinita y la impedancia de puesta a tierra es alta, eso va a hacer que el sistema no funcione porque no va a conducir la corriente de falla. Entonces, ese es un tema importante. La otra cuestión es que el conductor de puesta a tierra tiene que poder conducir la corriente de falla desde el punto de vista térmico también. Ustedes acuérdense, creo que se los comenté el otro día, pero yo no sé si sí, creo que a ustedes. Cuando hay una corriente de cortocircuito, la corriente de cortocircuito tiene dos efectos. El primero, durante un ciclo, dos, depende de la instalación, está lo que se llama la I segunda K de cortocircuito, que es una corriente de cortocircuito que tiene sobre los elementos del circuito, son valores tan altos que influyen en lo que es la condición electrodinámica, o sea, dañan a la instalación por efecto electrodinámico. Pero después aparece, después de unos ciclos, aparece lo que se llama la corriente permanente de cortocircuito. Esa corriente, si bien es más baja, está más tiempo aplicada. Y al estar más tiempo es la que produce daño por calentamiento o funde los conductores o problemas térmicos. La corriente inicial de cortocircuito, como dura 2 ciclos nada más o 2 ciclos y medio, entonces no tiene tiempo de calentar el circuito para dañarlo. Pero la corriente permanente sí, porque puede durar segundos y en algunos casos terroríficos hasta minutos, con lo cual la corriente es alta y el tiempo también. Entonces el I cuadrado R por T, que es el que da la energía, hace que el daño térmico dependa no solo de la corriente, sino del tiempo en la que está pasando por la falla. ¿Ok? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en la puesta a tierra debe permitir conducir a tierra la corriente de falla sin abrirse el circuito. ¿Ok? Finalmente, o no finalmente, faltan cosas, pero también tiene que ser resistente a la corrosión. Tengo un cliente, no sé si sigue estando el hombre, en un sanatorio. Íbamos a medir la puesta a tierra y la puesta a tierra estaba en un patio. Entonces, cuando la íbamos a medir, siempre daba mal. ¿Por qué? Porque la gente de limpieza lavaba el patio y a la caja de inspección de la puesta a tierra iba el agua con el detergente. Y el detergente, cuando se seca, se convierte en aislante. Entonces, el hombre de mantenimiento era un señor obeso, y cuando íbamos a medir le digo, mira, Emilio, esto no va a dar porque está sucia la puesta a tierra. Esto hay que hacerle mantenimiento, hay que desarmarla, pasarle un cepillo de alambre, una tela esmeril, volverla a armar, etc. Y el gordo se tenía que agachar y el piso está en el piso. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Iba al depósito de mantenimiento, al pañol, venía con una botellita de ácido y se la tiraba encima de la conexión de la jabalina con el conductor. Lo dejaba unos minutos y cuando medíamos la puesta a tierra daba bien. Ahora, el tema es, no sé cuánto más le iba a durar la jabalina y el conductor.
¿A qué me refiero con esto? En el quinto punto que ustedes ven ahí, la jabalina, todo el sistema tiene que ser resistente a la corrosión. Hay algunos terrenos donde se hacen las puestas a tierra que son terrenos agresivos, con lo cual aparece el problema de la corrosión y por eso es que no solo la corrosión, sino la suciedad o la conexión, porque en definitiva cuando ustedes están midiendo una puesta a tierra, están midiendo una cantidad de resistencias en serie. Yo generalmente cuando mido, puedo medir la jabalina, algunas personas o algunos clientes piden medir la jabalina, pero uno tiene la obligación de asesorarlos. Y lo mejor es medir la puesta a tierra desde la regleta del tablero. Porque entonces ahí uno se garantiza que si la puesta a tierra da bien, está midiendo la regleta, la conexión del conductor con la regleta, el conductor, todos estos son resistencias en serie. El conductor, la resistencia entre el conductor y la jabalina, la resistencia de la jabalina y la resistencia entre la jabalina y la tierra, porque es un elemento que se entra, digamos, por impacto a golpes y queda tocando la jabalina con la tierra. Si eso les da bien, entonces ustedes saben que todo ese sistema está bien. Si eso les da mal, bueno, entonces ahí sí tienen que ir para atrás, desconectar y probar si lo que está mal es la jabalina, si lo que está mal es el cable, si lo que está mal son las conexiones. Generalmente el morsetito que aprieta el conductor contra la jabalina se afloja, o ahí es donde, como les contaba en este sanatorio, se mete el agua con el detergente y forma una capa semiaislante, y entonces una jabalina o una medición de puesta a tierra que podía dar 3 ohm, 4 ohm, se iba a 20 y pico, 30, 35 ohm, por efecto de el agua con el jabón. ¿Está claro todo esto? Bien. Sí, profe. Seguimos. Esto algo les comenté, tiene que proporcionar una resistencia o una impedancia lo suficientemente baja como para que facilitar la operación de las protecciones. O sea, magnificar la corriente de cortocircuito, con lo cual facilita la operación. Esto que sigue ahora es que asegurar que los seres vivos que estén en proximidades de subestaciones o de puestas a tierra en general, no queden expuestos a potenciales inseguros cuando aparece una descarga atmosférica. En las subestaciones se utilizan descargadores de sobretensión, sobre todo porque así como se hace, y ustedes lo deben haber estudiado, o por lo menos se los cuento, uno hace una coordinación de las protecciones. ¿A qué nos referimos con coordinación de las protecciones? Uno establece una secuencia de operación para que, por ejemplo, y voy a exagerar con el ejemplo, supónganse que ustedes ahora tienen un cortocircuito en su casa y hacen salir de servicio Costanera. Ahí evidentemente hay algo que está mal. Si ustedes tienen un cortocircuito en su casa, lo primero que debería pasar es que se fundieran los fusibles o operara la termomagnética de su casa. Si eso no pasa, supónganse que es un departamento, si eso no pasa, en el sótano debería cortarse la alimentación de todo el edificio. Si eso no pasa, porque no opera ninguna de esas protecciones, debería operar la protección de la caja esquinera. Si la caja esquinera no opera, debería operar la subestación. Y si no opera la subestación, recién ahí debería funcionar Costanera. ¿A qué nos referimos? Que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para una condición de falla se tiene que magnificar la falla de manera tal que facilite la operación de la primera protección, que es la que ve el cortocircuito. Si eso no ocurre, hay que empezar a seleccionar hacia arriba. Así como hay lo que se llama, eso que les acabo de escribir, o de describir, mejor dicho, la coordinación de la protección,
También existe una coordinación de las aislaciones. ¿Eso qué significa? Que hay equipamiento que es más resistente que otro a las fallas. Ejemplo, una cadena de aisladores de porcelana, si tiene una falla, es probable que contornee con un arco eléctrico toda la cadena de aisladores. Desapareció el arco eléctrico y es muy probable que la cadena de aisladores siga funcionando sin que le pase nada, absolutamente nada. Pero no es lo mismo si la descarga se produce en un cable o en un transformador, porque ahí la aislación es de otro tipo y ahí sí se puede dañar la aislación. Ya lo vamos a ver cuando, en unas clases más, cuando veamos los ensayos de descargas, que hay descargas disruptivas, hay unas que se llaman flashover y descargas de contorneo. Y en la de contorneo se llaman spark over. Pero lo vamos a ver en otra clase. Entonces, importante saber que además de una coordinación de las protecciones, que es esto que les comenté, de que cada protección va quitando o sacando de servicio la menor parte del circuito posible, también hay una coordinación de aislación, que es lo que hay que custodiar para que las partes que se pueden dañar y que además son más caras se protejan. Eso se protege con lo que se llaman descargadores de sobretensión. ¿Qué es un descargador? Lo vamos a estudiar en profundidad cuando vean transmisión y distribución, pero básicamente es un elemento que se comporta como un aislante a tensión nominal y que cuando aparece una sobretensión se comporta como un cortocircuito. Entonces, cuando hay una sobretensión, en lugar de dañar a un aparato, se pone el descargador en paralelo con el aparato, mientras la tensión es nominal, ese descargador se comporta como un aislante, y si la tensión crece por encima de un valor que se llama tensión de cebado, ese elemento se comporta como un cortocircuito y drena la falla o drena la corriente de falla a tierra. Alrededor de esas puestas a tierra de esos equipos se pueden generar tensiones elevadas. Entonces hay que evitar que las personas puedan estar cerca, por eso dice límites razonables bajo condiciones de falla, que las personas puedan estar cerca en una situación de una descarga de ese tipo. Que eso se llama, si alguna vez lo sintieron nombrar, si no hoy lo vamos a aprender, se llama tensión de paso. ¿Por qué tensión de paso? Porque es la tensión que aparece entre los dos pies cuando uno está caminando, aparece entre las plantas de los pies una tensión que puede ser mortal, provocada por una descarga. En un rato lo vamos a ver. Bueno, justamente el punto 9 es lo que les decía de la coordinación de la aislación. Asegurar que no se excedan los voltajes de ruptura dieléctrica de las aislaciones. Lamentablemente con toda esta situación hay cosas que no podemos hacer las gráficas, todo va por palabra, no puedo hacer ningún ejemplo ni ningún dibujito adicional en el pizarrón. Pero ¿a qué le llamamos una ruptura dieléctrica? Hay una práctica que ustedes, los que cursaron con el ingeniero Gómez, ya la deben haber hecho, que lo que hacen es utilizar un espinterómetro. Un espinterómetro son dos electrodos separados 25 milímetros, y lo que hacen en esos electrodos los sumergen en aceite y es para medir el poder dieléctrico del aceite. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con un potenciómetro, con un autotransformador variable, van aumentando la diferencia de potencial que existe entre esos dos electrodos. Llega un momento que el aceite que tiene en el medio, que si bien es aislante, la tensión aumenta tanto
que descarga, salta una chispa entre un electrodo y el otro. A eso se llama una ruptura dieléctrica de la aislación. En el caso del líquido, no es fatal, digamos, porque esa ruptura dieléctrica uno agita el líquido o lo cambia y recuperó la aislación dieléctrica. Ahora, si esa ruptura dieléctrica perdón, se produce en la aislación de papel entre dos espiras o la aislación de barniz entre dos espiras del bobinado de un transformador, estamos en el horno, porque eso, una vez que se agujereó la aislación, que suele ser de papel o de barniz, chau, es lo que se llama habitualmente con que se pinchó la aislación. La única alternativa es desarmar y rebobinar de nuevo. Entonces, lo que asegura una buena puesta a tierra es que no se excedan los voltajes de ruptura dieléctrica de las aislaciones. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bien. ¿Qué significa el número 10? Permitir el uso de aislación graduada en transformadores. Cuando yo tengo un transformador de alta tensión, o de media también, en una de las puntas del bobinado, yo tengo la entrada de tensión. Supónganse un transformador de 132.000 volts. Entonces, en cada una de las fases y a través de los aisladores que atraviesan la tapa, yo entro con 132.000 volts. Pero en la otra punta del bobinado están unidas las tres fases y está puesto a tierra. Quiere decir que tengo 132.000, bueno, en realidad 132 sobre raíz de 3. Tengo 67.000 volts en una punta del bobinado y en la otra punta del bobinado tengo tensión cero. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿eso qué me permite hacer? ¿Es necesario que yo le ponga la misma aislación a todas las vueltas del transformador, a todas las espiras del transformador? Es gastar plata. Yo lo que podría hacer es que las primeras vueltas del arrollamiento tengan una aislación más fuerte, más cojuda, y después, a medida que me voy yendo hacia el potencial de tierra, a medida que va el gradiente va disminuyendo, yo puedo tener una aislación más fina, por decirle de alguna manera. Entonces, el hecho de tener una buena puesta a tierra permite que la aislación que uno usa en los transformadores sea graduada en lugar de constante. Graduada significa que hay más aislación en las primeras capas del bobinado que en las últimas. De hecho, cuando el transformador pueda llegar a recibir, por ejemplo, una descarga eléctrica de un rayo, va a entrar en las primeras capas de los bobinados y cuando llegue a la parte de tierra ya tuvo una impedancia importante porque es la impedancia del bobinado. Y bueno, limitar a tierra los materiales conductivos que circulan conductores eléctricos. Básicamente lo que se llaman las mallas de puesta a tierra. Estas son razones menos frecuentes, pero estabilizar los voltajes a tierra en líneas eléctricas en condiciones de régimen permanente, disipando carga electrostática, asegurar que la corriente de falla que se desarrolla en un transformador pueda ser manejada por la primera protección del transformador. Esto vuelve a reafirmar esto, tener una resistencia tal que se considere que el sistema está sólidamente puesto a tierra, y esto también, proporcionar una impedancia suficiente, estamos hablando del 1 y del 6, ¿no? Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la operación de las protecciones, que es lo que estamos diciendo acá. Asegurar que una falla que se desarrolla entre los arrollamientos de alta y baja de un transformador pueda ser manejado por la protección primaria. Proporcionar una trayectoria alternativa para corrientes inducidas para minimizar el ruido eléctrico en los cables. Y los cables se comportan como una antena. Entonces cualquier señal se puede meter por el cable y meter ruido.
Si nosotros usamos un cable coaxil y la parte de la malla del cable coaxil está puesta a tierra, entonces garantizamos la eliminación o la disminución del ruido eléctrico. No sé si alguna vez desarmaron un cable de los del videocable nuevos o un cable coaxil de los viejos. Un cable coaxil de los viejos, cuando uno le quita la vaina exterior, tiene como un mallado de alambre. En cambio, los cables nuevos, los de videocable, como trabajan con mayor frecuencia, además de tener el mallado del alambre, que les sirve de jaula de Faraday, tienen un papel de aluminio que rodea la parte aislante. Con lo cual es, ¿cómo decirles? Como pretender usar, por un lado, un mosquitero, que si el bicho es muy chiquito atraviesa el mosquitero, pero si yo le pongo algo sólido, como es la lámina esa de aluminio, entonces ninguna frecuencia puede pasar. ¿Se entiende el ejemplo? Bien. Entonces, vuelta al concepto principal. La puesta a tierra está relacionada, en primer lugar, con la seguridad. Si bien el sistema se diseña para varias funciones, la principal es la seguridad. Entonces, establecer conexiones equipotenciales como medio para obtener condiciones seguras de trabajo y para descargar en forma continua la formación de corrientes estáticas. Bueno, esa es una creencia popular, que el sistema de puesta a tierra funciona solo cuando hay una condición de falla. Descargar continuamente una carga estática no es una condición de falla, sin embargo la puesta a tierra ahí está funcionando siempre. Esto que tienen acá abajo, el último párrafo, esos 3 renglones de ahí abajo, se los voy a explicar después con un dibujito que creo que lo van a entender bien, pero cuando hay una corriente de falla a tierra, en las inmediaciones del terreno, se eleva el potencial de la tierra. Se produce una sobreelevación del potencial de la tierra. Y eso es lo que, si estoy parado cerca o estoy parado en ese lugar, cuando se eleva el potencial de tierra, se puede morir. Después les voy a dar algunos ejemplos y les voy a mostrar algunas fotos también de este fenómeno, que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. El potencial alcanzado bajo condiciones de falla severa, el potencial de tierra alcanzado durante condiciones de falla severa, puede ser de varios miles de volt. Entre todos los que me están escuchando, ¿hay alguien que sea de Racing? ¿Puede ser que ninguno? Si a los que les gusta el fútbol les puedo contar una anécdota, de que si hay alguno que es de Racing se lo iba a acordar, pero hace unos años atrás, estimo que unos 4 o 5 años atrás, en una tormenta de verano, si Racing estaba entrenando en un lugar que se llama Open Door, que es cerca de Luján, y cayó un rayo mientras estaban entrenando, una tormenta, cayó un rayo y el preparador físico murió electrocutado. Sí, me acuerdo. Pero el rayo no le cayó a él, el rayo le cayó cerca, no le pegó el rayo. ¿No le cayó una canilla, profe? Bueno, puede ser, sé que no le cayó a él directo. Ahora, ese rayo, como después les voy a mostrar, lo que hizo fue elevar el potencial de tierra. Y las personas que estaban cerca de donde cayó el rayo murieron electrocutadas. En este caso, este hombre. Hubo también otra situación cuando ya era el gobernador, creo que era Scioli, en la provincia de Buenos Aires, con algunas tormentas eléctricas en la playa, y también murió una persona porque cayó un rayo en la playa y no encima de él, pero cayó cerca, y también por lo que se llama el fenómeno de la tensión de paso se murió.
y después uno, escuchando los noticieros, tuvo que escuchar cada pelotudeces como el hecho de querer poner pararrayos en las carpas y esas cosas raras que dichas por los políticos para poder salir del paso y justificar situaciones que no tienen gollete, pero bueno. Bien. El diseño de las puestas a tierra es para tener, o hay que diseñarlas para tener un bajo valor de impedancia. Generalmente los electrodos se ponen lo más cerca posible del equipo que uno quiere proteger. ¿Por qué? Porque cuanto más corto es el circuito, menor impedancia tiene. Y lo que estamos buscando es que los sistemas de puestas a tierra tengan impedancias bajas. ¿Para qué? Y porque cuando yo tenga una falla o una descarga a tierra, la corriente va a circular por el sistema de puesta a tierra y va a generar una diferencia de potencial. La corriente a veces no la puedo manejar. La corriente de un rayo tendría que pedirle a San Pedro que mande un rayo con una corriente baja, pero no lo puedo manejar. Pero sí puedo manejar el sistema de puesta a tierra para que su resistencia sea mínima. O manejar los límites de la vecindad, no la del Chavo, de la vecindad de la puesta a tierra para mantener que los niveles de sobretensión que aparecen cuando circula esa corriente de puesta a tierra, o cuando circula esa corriente por la puesta a tierra, mejor dicho, tengan una sobreelevación de potencial controlada. La norma establece para que sea segura que no tiene que superar los 65 volts. Hay sistemas de distinta, si bien todos son sistemas de puesta a tierra, hay de alta frecuencia, que ahí, por ejemplo, cuando cuando la corriente es de alta frecuencia, uno en función debería utilizar algo parecido a una guía de onda, y si llegamos a tener la suerte de ir al laboratorio de Inducor de alta tensión, y cuando hagamos la descarga con el generador de impulso, que es una onda prácticamente muy escarpada, una onda similar a lo que podría ser un rayo, o es una modelación de lo que podría ser un rayo, es una onda de alta frecuencia, porque el frente es de un tiempo muy reducido. Por lo tanto, ahí van a ver que las puestas a tierra no están hechas con sección, porque dura tan poquito, 1,2 microsegundos dura el frente de onda. Entonces, para 1 microsegundo no hace falta que tengamos una puesta a tierra con una sección generosa. Lo que sí necesitamos es que no le presente impedancia a la alta frecuencia. Por lo tanto, esas puestas a tierra están hechas con un fleje de cobre de unos 10 o 12 centímetros de ancho y apenas 1 milímetro, 1,2 milímetros de espesor. Si ahí pusiéramos un conductor, por ejemplo, de 10 milímetros cuadrados, presentaría una muy alta frecuencia, presentaría una impedancia alta a las frecuencias altas. Entonces, dejaría de ser una buena puesta a tierra. También hay puestas a tierra para corriente continua, donde acá no tendríamos el problema del efecto pelicular. Hay puestas a tierra que se utilizan para comunicaciones, para centros de cómputos, para pararrayos, para protección catódica de subestaciones, para protección anódica de tanques de combustible, lo puse abajo. Y bueno, para trabajos de mantenimiento en baja, media y alta tensión, y para carga y descarga de combustibles, que creo que ya les comenté antes, cuando se vienen los camiones a la estación de servicio y descargan el combustible. Bueno, esto después lo leen, es simplemente mitos y verdades, que un mito de la puesta a tierra es una huevada. Ponemos un fierro, una jabalina de puesta a tierra, conectamos un cable y ya está, cualquiera lo puede hacer. Mi tía, la gorda, puede hacer una puesta a tierra, compra la jabalina, la entierra, atornilla el cable y ya está. No es tan así.
ya vamos a ver que no están así. Un sistema de puesta a tierra no es lo mismo que la puesta a tierra. ¿Por qué? Porque el sistema de puesta a tierra comprende, además, lo que es la puesta a tierra, toda una red equipotencial. Muchas veces se habla de que ground es diferente de earth en inglés, sin embargo, son la misma cosa. La unión metálica es sinónimo de equipotencialidad, cosa que no es cierto, porque en fenómenos de alta frecuencia hay algunas longitudes de onda que no pueden atravesar rápidamente la puesta a tierra. Las puestas a tierra hay que diseñarlas para que soporten la corriente de cortocircuito, pero también hay que tener en cuenta cuál es el tema de los electrodos en el terreno. No es lo mismo la puesta a tierra acá en Buenos Aires. El año pasado, creo que el año pasado, fui a dar un curso a La Rioja, a la fábrica de Tetra Pak, los que hacen los envases de los vinos, de los jugos, los Tetra Brick. Sí, Tetra Pak se llama la fábrica. Fui a dar un curso allá y el tema de la puesta a tierra ya es complicado, porque la resistividad del terreno es alta. Entonces, yo a ustedes les dije hoy, cuando les hablé que medía la puesta a tierra en la regleta del tablero, que en realidad estamos midiendo todas unas resistencias en serie. La regleta del tablero, la conexión entre el conductor de tierra y la regleta, la resistencia del conductor, la resistencia de la unión entre el conductor y el electrodo, habitualmente llamado jabalina, la resistencia de la jabalina, y hasta ahí todo es igual en cualquier lado. Pero después nos falta la resistencia del terreno, porque si el terreno es de roca, el terreno es casi aislante. Entonces nosotros podemos decir que la puesta a tierra es buena, minga. Hicimos todo lo mismo que hacemos acá en Buenos Aires. Llevamos la jabalina, el conductor de cobre, los terminales, la regleta, toda la historieta, y cuando vamos a medir nos da como el tuje. Y decimos, pero ¿cómo puede ser? Si cuando lo hago allá me da bien y cuando lo vengo a hacer a otro lugar me da mal. Bueno, porque una de las primeras cosas que hay que hacer antes de diseñar un sistema de puesta a tierra es medir la resistividad del terreno, que ahora después les digo cómo se mide. Hace unos años atrás, calculo que 4 o 5 años atrás, me llama una colega que es ingeniera ambiental, yo también soy ingeniero ambiental, y me dice, mira, tengo ahí un cliente que van a hacer no sé qué obra en Puerto Madero, después al final era todo el tema de la autopista esta que va por abajo, que construyó la ciudad, y necesitan medir la resistividad del terreno para las puestas a tierra. Y no lo agarré el trabajo, pero les explico por qué. Y a lástima que ahora no puedo hacer un dibujo. En una oportunidad me contratan para hacer una medición de puesta a tierra y yo fui todo contento porque digo, este valor de resistencia de puesta a tierra me tiene que dar perfecto, porque la fábrica estaba a 100 metros, menos, 50 metros del riachuelo, en Avellaneda, o en Barraca, no me acuerdo. Digo, tiene que dar fantástico. Resulta que ahora después vamos a ver cómo se mide la puesta a tierra, que se utilizan unas jabalinas de testigo. Inserto las jabalinas, me daba como 60 o 70 ohms. Digo, pero no puede ser. ¿Cómo puede ser que si estoy al lado del riachuelo, la jabalina, me habían dicho que era una jabalina de 3/4, se veía el diámetro que era de 3/4, generalmente son de más de 1,5 metros de longitud? Bueno, me daba mal. ¿Cuál es el tema? Y no puedo hacer el dibujo, solo que no me lo permite. Pero si ustedes ven el perfil, si le hicieran un corte al riachuelo y lo miran de costado, las márgenes del riachuelo están prácticamente, o los costados, es todo relleno. Lo mismo pasaba en toda la zona de Puerto Nuevo. Es todo relleno, cascote y qué sé yo, porque el perfil de la costa, donde está la tierra húmeda
que tiene contacto con el río, eso quedó como 2 metros, 2 metros y medio abajo del pavimento. ¿Me siguen como la historieta? ¿Alguno se lo logra imaginar? Es como que yo, voy a Mar del Plata, por ejemplo. Yo tengo la playa allá abajo y yo camino por la Rambla. Todo lo que es la Rambla es material de relleno. Si yo ahí quiero clavar una jabalina, pretendiendo que esa jabalina esté en contacto con la arena, no lo va a estar porque es todo relleno, todo cascote, todo material de construcción. ¿Lo llegan a entender el tema? Sí, se entiende, profe. Quiere decir que la resistividad del terreno a veces uno piensa que es buena por la zona en que está, cerca de un río, qué sé yo, pero resulta que tenemos un muelle que hace que la jabalina que enterramos no llegue hasta el lugar donde está la humedad. Es como una barrera adelante, digamos. Claro, la metés en forma aislante. A ver, anda a Córdoba o a Mendoza a clavar una jabalina. Pegaste 4 martillazos, entró 30 centímetros, te encontraste con una piedra y no baja más. ¿Y qué haces? Ya vamos a ver ahora cómo se hace. Pero suele pasar, porque la resistividad del terreno es lo más importante de todo. En función de eso es como uno después tiene que calcular, porque en definitiva, ¿qué es lo que hace la puesta a tierra? Es la cantidad de superficie de contacto que yo tengo entre un electrodo, mal llamado jabalina, porque ahora vamos a ver que hay otras formas de electrodo que no son jabalinas. Acá nosotros en Buenos Aires tenemos terreno blando, agarramos una jabalina, la clavamos, pero anda, qué sé yo, como te decía, en La Rioja o en Mendoza a clavar una jabalina. Entró 30 centímetros, te contaste con un bodoque de piedra abajo, no entró más. Y entonces no tenés contacto entre el electrodo y la tierra, que es lo que necesitas para que la resistencia sea baja. Bien. ¿Qué produce la circulación de corriente eléctrica en las personas? Electrocución, según el nivel de corriente. Acuérdense siempre de los pajaritos. Los pajaritos se apoyan en una línea de alta tensión y no se mueren. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos llegar a tocar una línea de alta tensión energizada y que no nos pase nada. ¿Cuál es el secreto? No tenemos que permitir que circule corriente. El pajarito toca una sola fase de la línea. Y los seres humanos, cuando tenemos que hacer mantenimiento en líneas energizadas, después les voy a mostrar cuando estén en 5º año una película, se trabaja con línea energizada, ¿sí? Y se sube aislado de tierra. Por ejemplo, con el hidroelevador con el brazo aislante. Entonces están aislados de tierra y se pueden tranquilamente tocar un conductor energizado. La electrocución se produce cuando circula corriente por el organismo. Entonces, la electrocución, la fibrilación ventricular, ¿a qué llamamos fibrilación ventricular? Cuando el nivel de corriente, ustedes saben que todo nuestro organismo funciona por impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos que el cerebro le manda a los músculos para que se muevan. Y algunos de esos impulsos eléctricos son voluntarios, como el hecho, por ejemplo, de abrir y cerrar una mano, y hay otros impulsos que son involuntarios, pero son impulsos eléctricos igual. Uno no los puede manejar. Por ejemplo, uno no puede dejar de respirar. Ustedes se lo pueden proponer, pero llega un momento que respiran. Quieran o no, respiran. Ustedes no pueden detener su corazón, porque hay ondas eléctricas que el cerebro le manda al corazón para que funcione. Pero ¿qué pasa? Una descarga eléctrica tiene niveles de corriente mucho más elevados que aquellos pulsos de corriente que manda el cerebro. Cuando esos pulsos de corriente son superiores a 35 mA o a 30 mA, mejor dicho, entonces produce un funcionamiento anárquico del corazón y ustedes se mueren.
Justamente por eso es que los relés diferenciales operan con 30 mA. Porque si operaran con más de 30 mA, la gente se muere. 30 mA es el límite para que una corriente de circulación no produzca daños en el cerebro, en el corazón, perdón. Bueno, todo este tema tiene que ver con la parálisis respiratoria, el tema de la asfixia, el efecto de shock. Aparece quemaduras o necrosis eléctricas. Aparece un problema de bloqueo renal, una circulación de corriente importante puede producir la inutilización para siempre de los riñones, paraliza la función metabólica y ya los riñones no van a funcionar más. Y otros efectos, como por ejemplo que si reciben una descarga eléctrica y están arriba de una escalera arreglando algo, se vengan abajo y se rompan la cabeza por haber recibido una descarga y muchas veces también el susto, ¿no? Así que, ¿quién es este que está mandando 2 millones de mensajes? Propaganda, como de costumbre. Bien. Acá tenemos una tablita que indica cuáles son los valores de intensidad de corriente eléctrica. Acuérdense, lo que mata, además de la humedad, como dicen los viejos, lo que mata es la humedad, lo que mata es la circulación de corriente, no el nivel de tensión. ¿Ok? Entonces, 1 mA apenas se percibe, 7 mA es la sensación de dolor, es la que los 7 mA, 8 mA es lo que usa Rambo para hacer hablar al chino que está metido ahí cuando lo va a rescatar. Y después o en la otra película, ¿cómo es que se llama? El Búsqueda Implacable. Y cuando le terminó de sacar la confesión, sube el valor de la intensidad hasta que supera los 30 mA y la persona se muere. Un valor entre 7 y 10 mA, ustedes ni siquiera habían nacido, pero es lo que se utilizaba, supongo que en algún lado se debe seguir utilizando, se utilizaba para torturar. ¿Bien? Porque con 7 o 10 mA no matan a la persona, pero duele una barbaridad. Pero bueno, no seamos tan trágicos. Les vuelvo a repetir, con 25 mA hay tetanización, dolor muy fuerte de mano y brazo, y con 30 mA la gente se muere. Profe, ¿no depende del tiempo también? Ya vamos, sí, depende del tiempo. Ahora en la próxima vamos a ver que sí. Claro, pero entonces entre 7 y 10 mA le puedes dar por siempre, digamos, no se va a morir. Es un dolor importante, pero no provoca fibrilación cardíaca. Si vos se lo dejás permanente, lo que vas a hacer es lo cocinás. Claro. Lo haces al horno eléctrico, digamos, pero esos valores de corriente no provocan fibrilación cardíaca. Lo que sí, si vos dejás circulando la corriente durante mucho tiempo, y cuadrado por R, porque el organismo tiene una resistencia, y cuadrado por R por T, si lo dejás mucho tiempo, va a aparecer una marca que los tipos cuando torturaban, si después lo iban a soltar, para que no quedara la marca, lo que hacían era tirarles un toallón húmedo con agua y sal, y el electrodo se lo aplicaban al toallón. Entonces, al no haber un punto de entrada, no dejaba... A ver, no les estoy enseñando a torturar, muchachos, por favor, no me malinterpreten, ¿eh? Pero lo que pasaba es que no había un punto de entrada, porque la corriente eléctrica, cuando hay una descarga, deja un punto de entrada y un punto de salida, que es por donde circula. Entonces, el tema es, para evitar que quedaran esas marcas, perdón, para evitar que quedaran esas marcas, se hacía de esa manera. Entonces no, después uno iba y decía, me torturaron, ¿y qué te hicieron? Y me hicieron esto y aquello. Y a ver, las marcas, no,
no tenía ninguna marca de quemadura ni de nada. Y después también tiene que ver con el estado de la piel. Con la piel húmeda, la tensión de contacto disminuye y entonces la resistencia del cuerpo disminuye también. Y entonces con menor tensión hay mayor corriente. Y acá vamos a lo que decía, no sé quién me preguntó recién, que es un axioma de que a mayor tiempo es mayor daño. Cuanto más tiempo esté aplicada la corriente, más daño va a causar. El otro tema tiene que ver con la trayectoria de la corriente. Una cosa es cuando no atraviesa la caja torácica. El problema de la caja torácica, todo lo que es el tronco de las personas, es donde más líquido tenemos en el cuerpo. Entonces es la parte más conductora. Entonces cuando hay factores de corrección que dicen que si no atraviesa el corazón es menos grave que si lo atraviesa. Y además el tiempo. Yo el ejemplo que suelo hacer cuando doy estos cursos, agarro cualquiera de ustedes y le pregunto a todos, si yo te toco apenas, o sea, te rozo, vas a recibir una descarga eléctrica. Ahora, la otra cosa es que si yo agarro un cable pelado y te rozo apenas, la descarga eléctrica la vas a tener. Probablemente no te mueras. Ahora, ¿qué pasa si ese cable pelado, en lugar de rozarte, te lo apoyo y te lo dejo apoyado? Ahí estamos en el horno, te mato. Entonces va a depender del nivel de la corriente, de cuál sea la corriente, y va a depender del tiempo que lo estemos aplicando. Entonces, fíjense en el primer cuadro, en el cuadro ese que tiene unos dibujos, el de arriba, tienen el tiempo en milisegundos y abajo tienen en el eje de ordenada la corriente en miliamperes. Entonces fíjense que hasta 0,3 miliamperes, uno puede tener permanentemente aplicada la corriente, que es la zona verde oscura, la zona 1, sin daños. ¿Alguno me puede decir cuándo experimentamos esta situación? La zona 1 y la zona 2, o parte de la zona 2. Seguramente que alguno de ustedes lo ha tenido. ¿Un electrocardiograma puede ser? Sí, señor. En un electrocardiograma nos aplican corriente con valores pequeños de corriente y sin embargo ninguno se murió. Bueno, haciendo un electrocardiograma de fuerza puede ser, porque conozco casos. Pero nadie se murió porque le estén haciendo un electrocardiograma. Otro caso, a lo mejor a ustedes no les ha pasado porque son muy jóvenes, pero los que tenemos unos años más, a veces tenemos dolores musculares. Entonces vamos al kinesiólogo, nos hace hacer algunos ejercicios, nos hace hacer algunos masajes y otras veces nos coloca unos electrodos y nos hace circular corriente terapéutica. Y va a levantar. ¿Eso sería magneto, profe? Algo así. Hay dos maneras. Una que te ponen una crema y te pasan con un magneto, que es energía magnética, y otra que te ponen como un brazalete. Yo hablo para un brazo, no sé, en la pierna es parecido. Te ponen con un brazalete y el tipo, o la chica, no sé, yo digo, kinesiólogo o kinesióloga, levanta el valor del potenciómetro y te dice, sentís algo, y cuando vos empezás a sentir que está pasando la corriente, para ahí. Y ese flujo de corriente, por supuesto muy limitado, muy reducido, dicen que alivia los dolores, las luxaciones, qué sé yo. A mí particularmente lo único que alguna vez me dio resultado fueron los masajes, pero bueno. Sí, profe. A mí me pasó una vez que es como que se le fue más el potenciómetro y se me cerró la mano, o sea, como si estuviera toda acalambrada, por así decirlo. Claro, te dieron de más, te quiso hacer bosta. Claro, me quiso matar, se hizo la boluda. ¿Vos?
¿Sos casado? No, no. Ah, No, porque por ahí si eras casado, tu mujer sabiendo que tenés seguro de vida o algo, no. arregló con el kinesiólogo. No, fue en el kinesiólogo. Bueno, pero ahí tienen ejemplos de lo que puede suceder cuando hay circulación de corriente, que circula en forma permanente la corriente y sin provocar daño. Al contrario, son terapéuticas, por decirlo de alguna manera. También hay circulación de corriente, no tanto circulación de corriente, sino cuando a alguno le queman una verruga, por ejemplo, también lo hacen con arco eléctrico. Pero ahí ya sí duele, hay que anestesiar porque duele. Bien, y a medida que vamos subiendo la corriente, si vamos subiendo los miliamperes, vamos subiendo a la zona 2, fíjense que a medida que suben los miliamperes, baja el tiempo que lo podemos resistir. Ahí donde está el quiebre de la recta número B, o de la zona B, fíjense que en 2000 milisegundos, con 10 miliamperes es prácticamente permanente, no hay problema. Pero ya con 20 o con 50 miliamperes empieza a bajar el tiempo, ¿ok? A partir de ahí, a medida que vamos subiendo con la corriente, los tiempos son cada vez menores. Y en los colores te están indicando si hay riesgo de fibrilación. En el 4 ya prácticamente la fibrilación es un hecho, y en la zona 5 evidentemente aparece el paro cardíaco y otra que coronavirus, nos vamos para el tacho. Bien, con esto damos por cumplido y satisfecha la pregunta que hizo alguno de ustedes respecto del tiempo. El tiempo sí es importante. Justamente por eso las protecciones diferenciales tienen que trabajar, por un lado, con corriente, por ejemplo, 30 miliamperes dijimos, pero tampoco pueden estar 2 años para operar. Y eso, el tiempo de operación, influye mucho en el valor de la puesta a tierra, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Bien. Algunas cuestiones más y después vamos a seguir la semana que viene. Les dije que la resistividad del terreno era importante para una puesta a tierra. Fíjense, acá tienen la cantidad de ohmios por metro. Para un terreno húmedo de humus tenemos 30 ohm por metro de terreno. Y si es roca, tenemos 10 millones de ohm por metro. Si el terreno es pedregoso, tenemos 30.000 ohm por metro. Con lo cual se dan cuenta que hacer una puesta a tierra en cualquiera de estos terrenos es diferente. Nosotros en un terreno prácticamente aislante se nos va a hacer muy complicado hacer una puesta a tierra. Sin embargo, este no es, lo ven el esquema, ¿verdad? Sin embargo, no es lo único que influye. El terreno puede estar, o sea, lo que estamos hablando es cómo es el terreno, que lo vemos acá, la constitución del terreno, qué tipo de terreno tenemos, pero después hay otras cosas que tienen importancia, que es la humedad del terreno. Si el terreno es seco es menos conductor, si es húmedo es más conductor, si el terreno tiene sales disueltas o no, y también la temperatura. Y vamos a analizar, voy a mostrar tablas donde se ven comparativamente la influencia de cada una de estas cuestiones. Fíjense el tema de la humedad en la resistividad del terreno. Con un 0% de resistividad, perdón, con un 0% de humedad, la resistividad comparativa es de 1 millón en el terreno superficial y también en la arcilla arenosa. Sin embargo, vamos a la parte de abajo de la tabla, con un 30% de humedad, bajamos de 1 millón a 10.000. ¿Sí? Y de 1 millón a 8.000 en la arcilla arenosa.
Y después con los distintos tenores de humedad, con los distintos porcentajes de humedad, vamos teniendo distintos valores de resistividad del terreno. ¿En dónde se mide esa humedad? ¿Cómo? ¿En dónde se mide esa humedad? La humedad del terreno se puede medir con un higrómetro. Uno pone, es un aparatito que uno lo inserta en el terreno y le dice qué cantidad de humedad hay. Se llama higrómetro. Hay muchas cosas que se miden en el terreno, además de la humedad. Se puede medir también la profundidad de la napa, eso también importa. Ahí en la zona de la facultad, ustedes si quieren hacer un pozo, en cuanto cavan 30 o 40 centímetros les brota agua, o un poco más de 30 o 40 centímetros. El nivel de seguridad para lo que tiene que ver con los niveles de las napas y los niveles de la inundación, a ustedes se los da la vía del ferrocarril. Si alguno atraviesa de la facultad para el lado del acceso sudeste, van a ver que donde está la vía, de los dos lados tienen que subir. Suben para atravesar la vía de un lado y bajan del otro lado. Las vías, siempre, están hechas con lo que se llama el punto de la máxima creciente. Es decir, estadísticamente nunca una inundación va a hacer que el agua llegue a las vías. Pero todo lo que está por debajo de ese nivel depende cuánto sea la situación, pueden tener inundación. Bien. El otro es el tema del agregado de la sal. En un terreno sin nada de sal no es buen conductor, y si tiene mucha sal o es muy salitroso el terreno, sí tiene una resistividad más baja. Fíjense que estamos bajando de 10.700 a 100. Tengan en cuenta que estas son tablas americanas, entonces el punto es coma y la coma es punto. ¿Ok? Vieron que cuando configuran el Windows les pregunta cómo quieren configurar la separación de miles, si con comas o con puntos. Con un 20% de sal agregada, la resistividad es de 100 ohm por centímetro, y si no tienen nada de sal es de 10.700. ¿Qué es lo que se suele hacer? A veces los terrenos no son buenos, como tierra no son buenos, y entonces se pueden mejorar. Se venden productos ya hechos, se llaman bentonitas, que uno los compra y se los agrega, hace un pozo, se pone la bentonita y se entierra el electrodo donde está la bentonita para mejorarlo. Otras personas terminan de instalar una jabalina, compran un paquete de sal, lo meten en un balde y le arrojan un baldazo o le vacían un baldazo de agua con sal a donde pusieron la jabalina. Yo particularmente, y discúlpame la chica, lo que hacía algunas veces que instalé jabalina, uno después de estar trabajando un rato tiene ganas de orinar, y bueno, una vez que estaban hechas todas las conexiones y todo, antes de medir, es un ácido leve, digamos, no va a dañar la jabalina, y me ahorro de comprar el paquete de sal. Pero bueno, no van a después a contar que el profesor era un asqueroso, que todas esas cosas, ¿no? Son cosas de la vida práctica. Esto es importante. ¿Alguno me puede decir por qué aumenta la resistividad a medida que baja la temperatura? No, la verdad que no, profe. Porque el hielo es aislante. Fíjense que ahí con 32 grados Fahrenheit, si es agua, tienen 13.800 ohm por centímetro. Pero si en vez de agua está congelada y es hielo, tienen 30.000 ohm por centímetro. Y a 15 grados bajo cero, que está todo congelado, ¿sí? 15 grados centígrados bajo cero, tienen 330.000 ohm.
Eso es, si alguna vez tienen que ir a poner una jabalina a Canadá o Alaska, ténganlo en cuenta. Bueno, algo de esto ya estuvimos viendo, relleno de cenizas, partículas de madera quemada, desperdicios de agua, arcillas, rocas. Y fíjense el último, que es donde dice grava, arena, piedra, suelos ricos compuestos especialmente de arcilla, materia orgánica, va aumentando la resistividad en función del tipo de terreno. Así que este tema es, digamos, para tenerlo en cuenta. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, dice resistividad en ohm por centímetro, también resistividad en ohm por centímetro para arcilla, arena, piedra caliza, rocas de arcilla endurecida, arenisca, granito, basalto y partículas de roca formadas de capa de cuarzo o mica. Antiguamente, cuando no existían muchos materiales sintéticos que después con el avance de la tecnología se fueron haciendo, por ejemplo, los lugares los artefactos que iban a soportar mucho calor, por ejemplo, las planchas de planchar la ropa, tenían una resistencia cuya aislación estaba hecha con mica, fibras de mica, que es algo parecido a hojuelas de vidrio, no sé si alguna vez la vieron. Son muy aislantes y aguantan cualquier temperatura, porque en definitiva son como que hubieran cortado con un pelapapa o con un bisturí distintas capas de roca. Y eso eran terriblemente aislantes, ¿sí? Y soportaban muchísima temperatura. Hoy directamente hay algunos materiales sintéticos que soportan muy bien la temperatura y no hay que estar dando tanta vuelta. Bueno, con esta vamos a terminar, a ver qué viene después. Vamos a terminar hoy y vamos a arrancar la semana que viene con esto. Para la resistividad del terreno se utiliza un aparato que se llama telurímetro, que nosotros en la facultad lo tenemos, donde se utiliza una jabalina principal, que es la que está indicada ahí como C1, y después se utilizan 3 jabalinas adicionales que están indicadas como P1, P2 y C2. Entonces, ¿cómo se mide la resistividad del terreno? Se conecta el instrumento tal como dice ahí, guardando una distancia más o menos parecida entre jabalinas, que es la distancia que está indicada con la letra A roja. ¿Y qué es lo que hace el instrumento? El instrumento inyecta corriente en C1. Es un generador de corriente, inyecta corriente por C1 y por P1. Inyecta corriente. Y en el electrodo C2 se hace circular la corriente y al pasar por la Tierra se produce una caída de tensión. Es decir, la corriente entra por el C1 y sale por el C2. Y entonces, si yo mido diferencia de potencial, como la corriente está circulando, ahí no está dibujado, pero háganse la idea de que entre C1 y C2 hay una resistencia. Y esa resistencia está tocada por la jabalina P1 y por la jabalina P2. Quiere decir que la corriente que circula sale del aparato, entra en C1, entra en la Tierra, circula por la Tierra, sale por C2 y vuelve al aparato. El aparato puede medir esa corriente. Y después, la otra cosa que hace el aparato es medir la diferencia de potencial que hay entre C1, que es por donde inyectó corriente, y el valor del electrodo P1. Ahí mide qué caída de tensión hay. La caída de tensión dividido la corriente, que también la midió, le da un valor de resistencia. Por la ley de Ohm. Resistencia es la tensión medida dividido la corriente. Así funciona el telurímetro, es lo más sencillo del mundo. Si ustedes no tienen telurímetro, con una fuente de alimentación y teniendo un voltímetro y un amperímetro, pueden llegar a hacer una medición de puesta a tierra. El instrumento lo que hace es, mide la corriente, mide la caída de tensión
tiene un pequeño microprocesador en el interior y directamente les da el resultado de la cuenta. O sea que el instrumento hace el cálculo de la resistencia usando la ley de Ohm y el valor de la resistencia es R igual a B sobre I. Para medir la resistividad es esta fórmula que está acá, donde R es lo que ustedes leen en el instrumento, A es la separación entre las jabalinas y 2pi lo vamos a ver la semana que viene porque se toma eso. Así que bueno, son las 9:30, 10 menos 25. Ya la semana que viene, 7:15, arrancamos y terminamos con este tema de la medición de puesta a tierra.